El Señor me dio una palabra para hablar hoy día acerca de la infertilidad espiritual. Y yo como veterinario me especialicé en la área reproductiva, en la área de reproducción. Y en esa área de reproducción y mejoramiento genético, una de las áreas que uno trabaja muy fuerte acerca de la infertilidad. Pero Dios me dio una palabra acerca de la infertilidad espiritual. Y nosotros podemos ver, el apóstol Pablo, él escribió: ay de mí si no predicara el evangelio. Yo le quiero preguntar por qué. Esa palabra que el apóstol Pablo escribe ahí en 1 Corintios 9:6 es muy fuerte. Él dice, él está hablando que si no predicara el evangelio sería cobrado. Quiero que levante la mano todos que son padre y madre. Amén. ¿Quiénes son padres o madres? Levanten su mano. Amén. Entonces la pregunta es la siguiente: ¿alguna vez tú como padre o madre tuvieron que dar algún castigo a su hijo por no haber hecho algo? ¿Sí o no? Le han pedido, por ejemplo, que lave los platos, que barra la casa. Ustedes salieron, quizá uno diga: hijo, voy a salir, quiero que tú laves los platos, barra la casa o cualquier otra tarea. Y uno sale al trabajo, se queda todo el día y cuando vuelve no lo ha hecho. Así también, hermano, en la Biblia nosotros vemos que hay dos clases de pecado. Hay el pecado de comisión, que es el pecado que uno lo hace. El pecado, por ejemplo, no adulterar, no fornicar, no matar, no mentir, y toda la clase de pecado que es el pecado por hacer, ¿no? Por ejemplo, si uno dice al niño: hijo, no toque ese jarrón, y el niño lo toca y lo quebra, fue algo de comisión, fue algo que tú dijo que no haga y él lo hizo. Pero hay otra clase de pecado que es el pecado de omisión. Así como padre o madre, cuando uno pide a su hijo que haga algo y él no lo hace, entonces está haciendo una infracción, como un pecado por no hacer algo. Y en la palabra nosotros vemos también que hay ese pecado de omisión. El pecado de omisión es cuando Dios manda que hagamos algo y nosotros no lo hacemos. Amén. Y nosotros podemos ver que en la palabra dice que cuando Dios perdona nuestro pecado, aquel que tiene a Jesús en su corazón, ¿qué hace Él con nuestro pecado? Se olvida, dice la palabra. Entonces nosotros vemos en varios pasajes que cuando llegue el día del juicio, a los cristianos, aquellos que han sido comprados por la sangre del Cordero, nosotros básicamente no seremos juzgados por los pecados, porque la palabra dice que Dios se olvida. También Colosenses dice que Dios rompió toda acta, todo decreto que era contrario a nosotros. Pero nosotros seremos juzgados un día, como dice la palabra. Cada uno va a recibir según lo que haya hecho, sea bueno o sea malo. Nosotros un día vamos a llegar delante de Dios y Dios no le va a preguntar qué marca de ropa usaba. Dios no le va a preguntar cuál era tu auto, si era Mitsubishi o Toyota, si era 0 kilómetros o no era. Dios no le va a preguntar cuántos cuartos tenía en su casa. Dios no va a preguntar qué cantidad de dinero tenías tú. La única cosa que Dios va a preguntar es: ¿qué has hecho tú? La Biblia dice que debemos hacer tesoro en los cielos. Amén. ¿Y cuáles son los tesoros en los cielos? Aquí dice, hay un dicho que dice que uno cuando muere no lleva ni el oro que tiene en el diente, si es que tiene, ¿no? Ni eso lo lleva, ¿no? Al cielo. ¿Cuáles son los tesoros que nosotros podemos hacer en el cielo? ¿Quién me puede decir? Las almas. A mí me encanta Roberto, que es mi gran apoyo siempre acá. Yo te amo, hermano, y Dios te va a usar grandemente. Amén. Amén. Siempre me encanta el primero que responde ahí, ¿no? Las almas. Esos son los tesoros que un día Dios nos va a cobrar. Nosotros vemos aquí cuando hubo un endemoniado gadareno, Jesús lo liberó de los demonios, esos demonios que entraron en un acto de cerdo y se lanzaron a un precipicio. Nosotros vemos que ese que ya no era endemoniado, ahora era liberado gadareno, llegó a Jesús y dijo: Jesús, permita que yo te siga, permita que yo sea tu discípulo. Y mire lo que Jesús le dice: vuelve a tu casa y cuenta cuán grande cosa ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad las cosas que había hecho Jesús con él.
Nosotros vemos en la Biblia a una persona que no tenía ningún grado de conocimiento bíblico, que fueron liberados, conocieron a Jesús y fueron publicando. Entonces nosotros vemos que para aquellos recién convertidos, para aquellos nuevos en la fe, ¿cuál es la mejor manera de predicar la palabra? Con su ejemplo, con su testimonio, mostrando a Dios su cambio de vida. Pero hay un pasaje que me toca muy profundo mi corazón, Apocalipsis 2, 3 y 4. Ahí dice de una persona que era cristiana, una persona que era fiel, una persona que había batallado en el reino de Dios, pero dice, ha sufrido, ha tenido paciencia y ha trabajado arduamente por mi nombre y no has desmayado. El Señor está hablando de una persona que no has desmayado, una persona que se convirtió, que conoció al Señor, que trabajó arduamente en la obra de Dios, trabajó arduamente por amor del nombre de Dios, mantuvo una vida ejemplar, mantuvo una vida de santidad, mantuvo una vida de testimonio. Pero el Señor dice, tengo contra ti algo, que has dejado tu primer amor. ¿Cuál es el primer amor? El primer amor es aquello que cuando uno todavía no conoce a Jesús, y tú preguntas a todos los que conocieron a Jesús, ¿qué es lo que uno sentía en su interior antes de conocer a Cristo? ¿Qué sentía uno en su interior? ¿Quién me puede decir? Sentía un vacío. Todo el mundo dice un vacío. Y por eso uno buscaba fiesta, a veces alcohol, vicio y tanta otra cosa para llenar ese vacío. El momento que uno recibe a Jesús, recibe el Espíritu Santo, ese vacío se llena de gozo. Y uno no puede, hermano, yo no he visto una sola persona recién convertida que fue llenada con el Espíritu Santo que callara su boca. No conozco. Y más, yo veo que aquellos recién convertidos son los que más están hablando a todos del Señor. Pero llega un momento que pasa, como dice la palabra, han dejado el primer amor. El cristiano que tenía aquel fuego, que a veces tiene una semana, un mes, algunos meses de convertido, y llega a su pariente, a su familiar y dice, tú tienes que conocer a Cristo, tú tienes que conocer a Cristo. Y le hacen la burla, le dicen, ahora ese se volvió radical, ahora ese se volvió cristiano y mucha cosa. Pero tiene ese fuego. Pero lo que me entristece, y también al Señor, porque Él dice acá, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Eso entristece al Señor cuando uno se acomoda. Él siempre dice, de los cristianos calienta asiento. Yo aprendí con mi padre, el cristiano triple S, que es salvo, sentado y satisfecho, acomodado. Y dice que uno está salvo, lo demás que importa. Entonces nosotros, como misión de la iglesia, nosotros tenemos un lema que es ganar y discipular vidas en intimidad con Dios. Y ese fue el mandamiento del Señor, no para pastores. Ese fue el mandamiento de ir y hacer discípulos para todos nosotros. Y si nosotros no estamos haciendo discípulos, estamos cometiendo un pecado de omisión. No es un pecado que te va a llevar al infierno, no, pero es un pecado que Dios te va a cobrar un día. En Ezequiel capítulo 3 el Señor dice que si Él pusiere para que habláramos algo y nosotros no le hablamos, que la sangre de esa persona sería cobrada de nosotros. Y nosotros podemos ver la necesidad que tenemos, no solo de ganar. Yo tengo seguridad absoluta que si hacemos un desafío a la iglesia y salimos de acá, y si yo voy al mercadito Trompilio, aquí sé que empiezo a predicar, yo tengo seguridad que una o más personas van a levantar su mano y decir, Señor Jesús, yo te acepto como Señor y Salvador. Y esa es una gran equivocación que tiene muchas iglesias, porque dice, una persona repitió una oración de salvación contigo y uno le da un golpecito en la espalda y dice, bien, tú eres salvo y nos vemos en el cielo, y la abandona. Y no es así. La palabra dice, ni todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de Dios, sino aquel que hace la voluntad
del Padre, hace la voluntad de Dios. Entonces una persona cuando es ganada para el Señor debe ser discipulada, debe ser acompañada. Y como iglesia nosotros debemos reconocer que muchos no están haciendo discípulos. Y ese año nosotros tenemos un enfoque, una meta de que cada uno de nosotros, cada uno de ustedes puedan hacer mínimo un discípulo. Y al final yo les voy a explicar qué herramientas estamos usando para eso. La Biblia dice que el mayor deseo de Dios, ¿sabe cuál es el mayor deseo de Dios? Y eso está en Números 6, del 22 al 27. El Señor mandó que cada vez que nosotros como pastores bendijéramos al pueblo, dice que el rostro de Dios resplandezca sobre ustedes. Ese es el mayor deseo de Dios, que nosotros cuando salgamos afuera, la Biblia dice, sed luz en el mundo. Cuando nosotros salgamos afuera, que el rostro de Dios pueda resplandecer en nosotros. Y la palabra también dice en San Juan 15:8, que Dios es glorificado cuando producimos fruto. Cuando nosotros estamos dando fruto, Dios es glorificado. Y va más allá en el capítulo 15, versículo 16, dice que simplemente ganar vida no fue el gran mandato de Dios. Él dice que debemos ganar vida, debemos producir fruto, pero esos frutos deben permanecer. ¿De qué manera yo puedo hacer que mi fruto permanezca en los caminos de Dios? ¿Quién me puede decir? ¿De qué manera yo puedo hacer que el fruto que yo gané permanezca en los caminos de Dios? Discipulándolo, cuidándolo, estando al lado de Él. Es como una muleta, cuando uno está queriendo caer, el otro lo levanta. Entonces, y es más, el Señor dice así, en ese Juan capítulo 15, versículo 16. Quiero que tú abras ahí, Juan capítulo 15, versículo 16. Dice: no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. El Señor está hablando que tiene un propósito para nosotros. La elección de Dios a nosotros tiene un propósito. Dice: os he puesto para que vayáis y le veis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Aquí nosotros vemos, hay un mandamiento, y le desafío, cada vez que tú leas la Biblia, verifique que hay en cada pasaje de la Biblia hay un mandamiento y hay una promesa. Aquí en ese versículo nosotros podemos ver, ¿quién me puede decir cuál es el mandamiento que hay acá? Un mandamiento. ¿Cuál es la orden directa? Que debemos ir y producir fruto. ¿Y cuál es la promesa de este mandamiento? ¿Cuál es la promesa? Todo lo que pidieres al Padre en su nombre, Él dará. Hermano, aquí interesante que no puedo yo cobrar la promesa sin antes hacer el mandamiento. Si yo contrato a un pintor y digo, quiero que pinte todo eso, ¿cuánto va a cobrar? Bueno, voy a cobrar 2,000 bolivianos. Y él viene y me pinta ese cuadradito de aquí a allá. Y le dice, bueno, Daniel, quiero que usted me dé un adelanto. ¿Cuánto? 1,900 bolivianos. Y falta pintar todo lo demás por los 100 bolivianos. ¿Usted lo hace eso? No, no lo hace, porque él agarra la plata y se va y no lo cumple. También aquí Dios dice que para que tus oraciones sean efectivas, porque dice todo lo que pedimos al Padre, Él lo dará. ¿Qué debemos hacer? Producir fruto. La Biblia también dice, buscar primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por yapa. Es la palabra común aquí, por yapa, ¿no? Por añadidura. Entonces, quiero llamar a 3 parejas que vengo aquí rápidamente. 3 parejas. Venga, Ausa. ¿Quién más se anima? Pareja. Aquí nosotros vemos en la palabra que Dios había prometido a Abraham que de él haría una descendencia muy grande. Dios haría una gran multitud de Abraham. Y dice que sería como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Ahora nosotros podemos ver, primeramente, todo lo que Satanás hace permitido por Dios. Dios lo permitió. Dios permitió que Abraham no tuviera hijos hasta que cumpliera 100 años.
y su esposa Sara tenía 90 años. Pero aquí nosotros podemos ver que cuando Dios prometió una multitud, Satanás trajo esterilidad a la familia. Y aquí, como le decía, como veterinario, aquí yo sé que hay varios ganaderos y hay ganaderos antiguos acá que tienen mucha experiencia. Una de las cosas que nosotros trabajamos mucho en el tema de la infertilidad. Yo antes de estudiar, aún era jovencito, un amigo en Brasil me había llevado a una hacienda y me llevó en caballo a mirar su hato ganadero, que era muy lindo, y de repente me muestra una vaca que era su vaca preferida, y uno miraba y era ejemplar, el tamaño, el porte, los aplomos que uno analiza, toda su característica genética, fenotípica que uno puede mirar, era perfecta. Y él dijo: esa es mi vaca más linda que tengo en mi hato ganadero. Yo tenía como 16 años en la época. Y yo le miré y pregunté: ¿y cuántos? Porque le miré su ubre y vi que no había tenido parto aún. Y le pregunté: ¿y cuántos años tiene esa vaca? Y él me dijo: tiene 4 años, va a cumplir 5 años. Y yo lo miré un poco atrevido y le dije: mande su vaca al matadero. ¿Cómo? Voy a mandar la vaca más hermosa que tengo al ganadero. Sí, le dije, porque uno como ganadero tiene que poner meta que pasados los 2 años una vaca tiene que preñar, y antes de cumplir los 3 años tiene que haber parido. Y si es una vaca de alta genética y no parió, uno hace un tratamiento hormonal para que los ovarios puedan producir, y tiene que producir. ¿De qué sentido tiene tener 100 vacas y ninguna producir fruto? Entonces nosotros vemos también que cuando Dios prometió a Abraham que iba a haber una multitud, Satanás trajo esterilidad, pero no trajo en la línea genética, porque si fuera en la línea genética, la esterilidad venía de Abraham a su hijo Isaac, amén, y a su otro hijo Jacob. Pero nosotros vemos que Satanás puso la esterilidad en su mujer. Pero aquí cuando también puso esterilidad en Sara, en Rebeca y en Raquel, nosotros vemos en la palabra que ellas oraron. Ahí están los pasajes bíblicos, después tú lo puedes leer. Cuando ellas oraron, clamaron a Dios, Dios le dio hijos. Y todas esas, la mayor, que era Sara, con 90 años pudo tener hijos. Dios hizo un milagro, porque Dios, la palabra dice también que quería mostrar su poder, quería mostrar a Abraham, y Abraham es considerado el padre de la fe. Gracias. Y nosotros podemos ver Jesús cuando llegó y miró una higuera, y esa higuera Jesús llegó y vio que no había fruto, y Jesús dice que maldijo la higuera y se secó. Y esa higuera, para tener fruto, tenía que estar en la época de fruto. Jesús no iba a maldecir la higuera sin que esté en la época de producir fruto. En otro pasaje, Jesús comenta que llegó a una planta, a una higuera, y ella no producía fruto. Y Jesús le llama y dice a su siervo, el que cuidaba el huerto, y le dice: mire, córtala, que sirva de leña, porque no produce fruto, ella está ocupando campo. Y el siervo, el que cuidaba la higuera, dice: no, hagamos una cosa, cavemos alrededor, abonemos, y va a producir fruto. Y si no produce fruto en 1 año, entonces puede ser cortada. Y cuando Jesús habla de eso, Jesús se refiere a su pueblo. Nosotros como cristianos necesitamos ser abonados. Si no estamos produciendo fruto, ¿por qué es? Es porque no estamos siendo abonados. Es porque el Señor quiere que produzcamos fruto. Quiero que tú abras en Isaías capítulo 5. Isaías capítulo 1 primeramente. El Señor hace una reprensión a su pueblo. El Señor llama al pueblo al arrepentimiento. Y el Señor dice acá en el versículo 11: ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocausto de carnero y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de buey, ni de oveja, ni de macho cabrío. Versículo 13 dice: no me traiga más vana ofrenda, el incienso me es abominación.
luna nueva y día de reposo, el convocar asamblea, no lo puedo sufrir, su iniquidad. Voy a otra fiesta solemne, voy a otra luna nueva y voy a otra fiesta solemne, la tiene aborrecida mi alma, me son gravosa, cansado estoy de soportarla. Y aquí me llega mucho al corazón, porque cuando en la palabra está hablando de fiesta solemne, a las asambleas que dice acá, el Señor estaba hablando de una iglesia que se reunía como nosotros cada día de reposo, que en la época era el sábado, hoy día nos reunimos domingo. Cada día de reposo reunía para adorar a Dios. Y el Señor dice que estaba hastiado, el Señor estaba hartado de esa persona que convocaban asamblea, que se reunían en la fiesta solemne. Y el Señor hace una reprensión. ¿Por qué? Porque cuando sigue hablando dice que el versículo 17, aprender a hacer el bien, buscar el juicio. Y el Señor está hablando, después tú lo puedes leer todo el capítulo, está hablando de personas que iban y eran cristianos triple S, y eran caliente asiento, iban y alababan al Señor. Y algo semejante sucedió en Pentecostés, cuando la iglesia se reunió y vino el Pentecostés, vino el derramar del Espíritu Santo. Hermano, yo le pregunto, la mejor cosa que existe en esta tierra, ¿sabe cuál es? Sentir la presencia de Dios, sentir el fuego de Dios. A veces uno está temblando, uno está riendo, otro está llorando, pero esos momentos son momentos que uno desea que fuera la eternidad. Esos son los mejores momentos. Pero cuando hubo el Pentecostés, la iglesia se acomodó en ir a reunir en un lugar como hacemos nosotros, recibir y adorar a Dios en una alabanza que llega a nuestro corazón. Y como dice un niñito una vez, un mayor saliendo del culto dijo: la alabanza no me llegó al corazón, no sentí la alabanza, no sentí la presencia de Dios en la alabanza. El niñito lo mira y dice: ¿y acaso la alabanza era para ti? ¿Para quién es la alabanza? Para el Señor. Pero yo le digo que la palabra dice que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Cuando tú le adoras en espíritu y en verdad, tú vas a sentir ese fuego en su corazón. Aquí en el Pentecostés la iglesia se reunía, era muy lindo reunir y sentir la presencia de Dios, pero en todo ese proceso ellos se olvidaron que el gran mandamiento era ir a ser discípulos. ¿Y sabe qué hizo Dios? Mandó la persecución. Cuando empezaron a perseguirlo y a matarlo, ellos huyeron de Jerusalén y fueron, como dice la palabra, a Judea, a Samaria, y llegó hasta aquí el evangelio. Amén. Por la persecución. Dios tuvo que hacer así. ¿Por qué? Porque ellos se acomodaron, como habla aquí en Isaías, en la fiesta solemne. Mire capítulo 5. Aquí el Señor habla de una viña. Él habla: cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. Primer punto. Aquí también tenemos agricultores. Uno, cuando va a sembrar, uno va a buscar tierra fértil. Amén. Tierra fértil. Aquí dice que buscó tierra fértil. Versículo 2: la había secado de pedregado y plantado de vides escogidas. Uno como agricultor siempre va a sembrar la mejor semilla que uno tiene. Amén. Yo recién hice una semilla de achachairú y la tengo guardada porque quiero sembrar. Pero cuando comía el achachairú me guardaba la semilla grandota y la chiquitita la botaba, porque yo decía: esa semilla grande va a dar buenos plantinos. La tengo guardada y ya quiero sembrarla. Entonces aquí también el Señor, todos nosotros somos escogidos, somos vidas escogidas. Había edificado en medio de él una torre y hecho también en él un lagar para regar, para mojar la planta. Y yo esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. La uva silvestre es uva agria que no sirve para nada, ni para comer, ni para hacer vino. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. Es una palabra que Dios está hablando.
¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Como esperando yo que diese uvas, y ha dado uvas silvestres. Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida, aportillaré su cerca y será oleada, haré que quede desierta y no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. ¿Y quién es la viña? El versículo 7 dice: ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Pero el Señor dice: esperaba juicio y aquí vileza, esperaba justicia y aquí clamor. Entonces el Señor hace un llamado de que esa viña tiene que producir. ¿Y producir qué? Fruto bueno. Nosotros vemos más adelante el versículo 8 y 9 que esa persona estaba enfocada solamente, como dice el versículo 8: hay de los que juntan casa a casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo. Habitaré vosotros solo en medio de la tierra. El Señor, siguiendo el capítulo, hace un desafío a personas que estaban enfocadas en solo hacer riqueza y se olvidaron, como habla, de dar mano y de ayudar a aquella persona necesitada. Estaban solo enfocados en hacer su cosa. Amén. Y él vuelve a repetir del versículo 11 al 12 que ellos solo estaban celebrando y haciendo fiesta y viviendo su vida. Y por eso el versículo 13 dice: por tanto mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. Por eso ensanchó su interior el Seol. El Seol es la palabra hebrea para infierno. Hades es la palabra griega para infierno. Infierno es la palabra español para infierno. Inframundo es la palabra de los incas para infierno. Entonces aquí la palabra dice que el infierno abrió su boca y allá descenderá multitud, dice la palabra. Entonces, ¿por qué? Porque el pueblo de Dios no estaba enfocando en producir fruto. El pueblo de Dios no estaba enfocando en cuidar a la persona. Y la palabra dice que por eso fueron llevados cautivos, porque no tuvieron conocimiento. Y al leer Romano, que está en la primera página, capítulo 10, versículo 13, dice: todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien lo predique? ¿Y cómo predicarán si no fuera enviado? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de la paz. Entonces el Señor está haciendo un desafío allá en el Antiguo Testamento a la persona que debían producir fruto, que debían cuidar al que está débil, al que está pasando necesidad. Y un poco más adelante en el capítulo 6 nosotros podemos ver que el primer punto, Isaías ve la gloria de Dios. Repita conmigo: ve la gloria de Dios. Yo nunca vi la gloria de Dios con un ojo físico, pero yo puedo ver la gloria de Dios y puedo sentir su presencia de Dios. Y como le dije antes, es la mejor cosa del mundo, sentir la presencia de Dios. Y eso anima a que uno quiera buscar a Dios, sentir ese fuego, esa alegría, ese fuego quemando en su interior. Después el versículo 5, capítulo 6, versículo 5, dice: entonces dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Nosotros vemos acá que hubo un arrepentimiento en él. Él se arrepintió porque era inmundo. Del versículo 6 y 7 dice: voló hacia mí uno de los serafines, un ángel, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tu labio, y he quitado tu culpa y limpio tu pecado. Nosotros podemos ver el primer paso: él vio la gloria de Dios. Segundo paso: él tuvo arrepentimiento. Tercer paso: sus pecados fueron perdonados. Y el cuarto paso, que es el paso que muchos cristianos no lo llegan. Muchos de nosotros, yo digo nosotros porque en harto tiempo de mi vida, muchos años de mi vida, yo llegué hasta ahí.
Yo era un cristiano triple S. Y yo chantajeaba a Dios. En Lucas capítulo 11 dice que si nosotros pedimos el Espíritu Santo a Dios, Él da. Yo decía en ese pasaje, dice, si el hijo le pide un pan a su padre, no le da una piedra, o le da una piedra. Su hijito le dice, papi, tengo hambre, quiero un pan. Y toma una piedra, hijo, como una piedra. No, así dice en Lucas 11. Y yo chantajeaba a Dios. ¿Por qué? Porque yo era jovencito, llegaba a la iglesia, sentía la presencia de Dios, hermano. Y sentía ese fuego, y a veces le oraba, y salía de ahí queriendo más de Dios. Pero durante la semana otra vez tibio, y domingo otra vez me calentaba, y durante la semana tibio. Y un día chantajeando contra Dios decía, Señor, yo quiero ser lleno del Espíritu Santo. Yo sabía lo que era ser lleno del Espíritu Santo, había sentido muchas veces la presencia de Dios. Pero un día que yo estaba chantajeando, Señor, tu palabra dice que si yo pido, tú lo darás. Yo estaba chantajeando a Dios, y Dios me habló en mi pensamiento y dijo, hijo, ¿para qué quieres ser lleno del Espíritu Santo si tú no sirves? En Joel capítulo 2 dice que sobre los siervos, sobre la sierva, derramaría de su espíritu. En esa época yo no hacía nada en la iglesia, nada, ni acomodar la silla, ni alzar un papel que estaba por ahí botado. Pasaba y decía, otro lo va a alzar, para eso hay otro. No, y después si uno está en su casa o menos, tiene que hacer eso. Y de ahí llegué y hablé con el pastor. Yo tenía en la época 20 años. Hablé con él y dije, yo quiero ayudar, quiero servir. Y el pastor me dijo, bueno, le vamos a dar algún cargo, le vamos a ayudar, le vamos a poner alguna función. Y de ahí yo vi que fui empezando a ser lleno del Espíritu Santo. La palabra dice, el que tiene poco y no lo usa, le será quitado. Entonces, hermano, aquí hubo arrepentimiento, Dios perdonó su pecado, pero el cuarto paso, Dios lo llama y Dios le pregunta, ¿a quién enviaré? ¿Y qué responde él? Acepta el llamado y dice, heme aquí, envíame a mí. Y es el paso, hermano, que Dios quiere que nosotros como hermanos, como cristianos, leguemos. Dios no quiere simplemente que tú veas su gloria. Dios no quiere simplemente que haya un arrepentimiento en tu vida. Dios no quiere simplemente que tus pecados sean perdonados. Dios quiere que tú llegues al cuarto paso, que es escuchar el llamado. Y Dios quiere que tú llegues al quinto paso, que es responder y decir, Señor, heme aquí, envíame a mí. Entonces, hermano, ahí hay algunos pasajes anotados que Dios promete que cambiaría esa infertilidad, y que aún en los desiertos sería derramado lluvia y sería transformado en tierra fértil. Dios quiere transformarnos en tierra fértil, porque Dios nos formó con un propósito, que es de elevar su gloria. Dios quiere que su gloria sea elevada por ti a donde tú vayas. En Efesios dice que donde pusiéramos la planta de los pies, sería predicado el evangelio del reino de Dios. Entonces, hermano, aquí nosotros tenemos una herramienta para ayudar a producir fruto. Primero, nosotros no vamos a poder producir fruto si somos infértiles. Dios va a sanar esa infertilidad espiritual, y hoy día nosotros vamos a orar para que esa infertilidad espiritual sea sanada. Y es un desafío aún para los nuevos, como hubo con el endemoniado gadareno cuando fue liberado. Ahora ya no es endemoniado gadareno, es liberado gadareno, amén. Todos aquellos que han sido liberados, como dice la palabra, debemos anunciar la palabra de Dios. Y el plan del hermano mayor es como pasó allá en Hechos capítulo 9. Abra su Biblia en Hechos capítulo 9. Nosotros vemos acá la conversión de Saulo. ¿Quién era Saulo? Saulo era un perseguidor de la iglesia. Saulo comandaba un grupo de soldados que eran llevados para matar a los cristianos. Y un gran hombre de Dios que fue Esteban, cuando fue apedreado, le sacaron su ropa y lo pusieron a los pies de Saulo, diciendo, Saulo, hemos cumplido con tu orden. Le reportaron, hemos hecho como tú quisiste. Saulo era un perseguidor, pero de repente él estaba andando en un camino y el Señor llega a él, y el versículo
3 dice: el Señor lo rodeó un resplandor de luz del cielo, cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te va a dar cárcel contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quiero que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Nosotros vemos acá, porque hablamos del plan del hermano mayor. El Señor llega a Saulo y le trae una visión, lo manda a la ciudad y dice: allá se le te va a enseñar lo que tenga que hacer. El versículo 10 dice: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Cuando Dios habla con nosotros, ¿qué es lo que debemos hacer? Decir: heme aquí, Señor. Estamos listos para lo que tú necesites. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha. ¿Cómo se llamaba la calle? Derecha. Y busca en la ¿casa de quién? Casa de Judas, a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías. ¿Vio en visión a quién? A él, Ananías, que entra y le pone la mano encima para que recobre la vista. Entonces el Señor aquí le da directamente una orden a que él tenía que hacer. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de mucho acerca de este hombre, cuánto mal le ha hecho a tu santo en Jerusalén, y aún tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todo aquello que invoca tu nombre. Y el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me has hecho para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Versículo 17. Fue entonces Ananías, entró en la casa, poniendo sobre él la mano, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venía, me ha enviado para que reciba la viuda y sea lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerza, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Entonces nosotros vemos acá, y yo conocí esa semana un testimonio, no le voy a comentar nombre ni completo porque el Señor lo va a hablar aquí a su tiempo, de una persona que estaba en el mundo. Muchas veces le habían predicado y Dios le muestra a una pastora que le habla a una de las muchachas de su iglesia, que le diga a su jefe en el trabajo que él tenía que buscar a una persona que le iba a hablar del Señor. Y cuando la secretaria le llega a su jefe, que no es cristiano y prácticamente estaba metido en logias y secta, le habla a él dice: fue y averiguó para ver si esa persona no conocía uno al otro, y descubrió que no conoció. Y esa persona justo era un amigo de infancia, de colegio, y fue a buscarlo, y esa persona le predicó, y el miércoles de esa semana anterior fue bautizado. Ahora yo le pregunto, a veces Dios hace así, y esa persona ya le había predicado varias veces, pero en su época no había aceptado a Jesús. Pero ¿será que tú estás esperando? Venga aquí Robertito, que es mi gran ayudante acá siempre. ¿Será que tú estás esperando a Jesús que llegue y te dé una visión, o que aparezca en visión y diga: Robertito, tú tienes que ir a predicar a tu amigo de colegio? Robertito, tú tienes que ir a predicar a tu primo. No, esa orden ya fue dada. Dice: ir de predicar. Hechos 1:8 dice: recibiré poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo. Todos los que tenemos el Espíritu Santo debemos ser ¿qué? Testigo. ¿Y qué es ser testigo? Es alguien hablar lo que vio, ¿sí o no? Si estamos en algún lugar y un ladrón le dispara al otro y vimos, un día nos van a llamar a juicio para que testifiquemos sobre eso. Pero Dios quiere que testifiquemos la cosa que Él ha hecho, y debemos ser testigos. Gracias. Y cuando nosotros no somos testigos, ojo, ponemos en duda si tenemos o no tenemos el Espíritu Santo. Aquí hay un ejemplo de la tarjeta de Saulo de Tarso, que es nombre, ¿no?
dirección, calle a la derecha, como dice, en la casa de Judas, ciudad Damasco, fecha. Y aquí el hermano mayor de él, ¿quién fue? Ananías. Y aquí yo puse teléfono y email, no había en la época, pero hoy día hay. Y es por eso, hermano, que tú has recibido hoy día, en medio del renuevo, ese papelito, ¿sí o no? Amén. ¿Para qué sirve? Ahí es para que tú anotes 10 personas para orar por ella, porque 2 Corintios 4:4 dice que el príncipe de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio. Entonces, si Satanás cegó el entendimiento, ¿qué debo hacer para que cuando yo le hablar del Señor, para que Él pueda aceptar o al menos entender? Debemos estar orando para que Dios pueda estar abriendo su bloqueo mental, su ceguera espiritual. Y es para eso que tú tienes ese papel para anotar mínimo 10 personas, siquiera anote 100, pero mínimo 10 personas para orar por ella. Amén. Y después debemos invitar a esa persona. Primeramente, a veces es más fácil invitar a que vaya una pequeña familia, amén, porque uno a veces dice, vamos a la iglesia. ¿Qué? ¿Estás loco tú? Yo ir a una iglesia, nunca, ¿no? Entonces invítelo a una pequeña familia, allá él va a escuchar la palabra, o si no, tú hablas la palabra. Y el tercer paso es discipular aquello. Por eso es que aquí atrásito tenemos 3 selecciones y tenemos un manual de la iglesia, que es un manual de discipulado, que tú puedes orar por 10. Si tú ganaste 1 o 2, tú puedes reunir una vez por semana con él, una media horita, y hablarle y discipularle y ayudarle en los caminos del Señor. Si tú no estás siendo discípulo, conociendo que el mandamiento es ir y hacer discípulo, ¿por qué no lo estás haciendo? Hay 2 razones básicas. Una, si tú no lo estás haciendo, o es porque eres rebelde, lo estás haciendo el pecado de omisión, o 2, porque tú no lo sabes hacer, que es lo más probable. Aquí yo no creo que no haya ningún rebelde. Yo creo que si tú no lo estás haciendo discípulo es porque tú no sabes cómo hacerlo. Y como iglesia, como pastores, debemos enseñarte cómo hacer discípulo. Y por eso es que tenemos material de apoyo para eso. Entonces, hermano, por eso aquí explica algunas de las tareas del hermano mayor, ¿no? Tú debes orar por él, tú debes visitar a esa persona, tú debes darle el curso de discipulado, tú debes enseñar en la palabra. Y es interesante que cuando vemos en la Biblia en Mateo 28, abra su Biblia mientras vienen los ujieres, Mateo capítulo 28, versículo 18, dice: toda potestad me has dado en el cielo y en la tierra, por tanto id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y enseñándolo que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros. ¿Qué dice ahí? ¿Cuántos días está el Señor con nosotros? ¿Cuánto? Todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, hermano, la tarea que tú tienes de hacer discípulo, tú no la vas a hacer sola. Repita conmigo. La tarea, repita, de hacer discípulo, no la voy a hacer sola. ¿Quién va a estar contigo ayudándote? Amén. Dios, Jesús. Jesús dice: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Entonces, hermano, sepa que esa tarea Jesús va a estar contigo. El Espíritu Santo te va a ayudar. Y mire lo interesante. Aquí dice: hacer discípulos bautizándolos. El primer paso es hablar de Jesús. Si la persona, ¿cuál es el requisito para el bautizo? 2 pasos: creer y arrepentirse. El único. Entonces la persona creyó en Jesús, se arrepintió, es bautizada. Pablo aquí tardó 3 días para ser bautizado, pero si él hubiera llegado al primer día en contacto con Ananías, hubiera sido bautizado en el primer día que escuchó de Jesús. Y después dice el versículo 20: enseñándoles que guarden. Entonces la tarea nuestra no es solo que una persona repita la oración de aceptar a Jesús.
Debemos llevar al bautizo y debemos discipular. When the music fades and all is stripped away, and I simply come, longing just to bring something that's of worth that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. Quiero algo diferente. Quiero algo diferente. Quiero algo diferente. Within, through the way things appear, you're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship. It's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I've made it, when it's all about you.